Bienvenidos a un nuevo episodio de Un viaje por las matemáticas, donde siempre hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las mates de una forma simple y concisa. El día de hoy tenemos 3 invitados que nos ayudarán a hablarles del tema de este día: Santiago, Uriel, Tenorio y, como siempre, su anfitrión Leonardo. Hoy hablaremos sobre cómo se desarrollan las potencias de binomios, los métodos que podemos usar para hacerlo, así como herramientas como el triángulo de Pascal y la fórmula del binomio de Newton. Para comenzar los temas, ¿qué es un binomio y por qué nos importa calcular sus potencias? Un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos, usualmente separados por una suma o resta. Por ejemplo, a más b o x menos y. Elevar un binomio a una potencia significa multiplicarlo por sí mismo varias veces. Por ejemplo, si al binomio lo elevamos a la potencia 2, significa que se multiplica por sí mismo 2 veces. Si está elevado a la potencia 3, se multiplica por sí mismo 3 veces, y así con las demás potencias. Métodos de potencia. ¿Qué métodos tenemos para trabajar con las potencias de binomios? El primero es la multiplicación directa. Es la forma más básica. Y como ya explicamos anteriormente, simplemente multiplicamos el binomio por sí mismo. Pero tiene un problema: es tedioso y propenso a errores, especialmente para potencias altas. Por suerte, existen herramientas que facilitan el trabajo, como el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. El triángulo de Pascal es una herramienta increíble, pero ¿cómo se hace? Empezamos con un triste y solitario 1, abajo de este ponemos 2, 1. A partir de aquí se realiza el siguiente proceso. En los extremos de la nueva fila se pone 1, en los extremos en medio se coloca la suma de los dos números de arriba, por separado, es decir, se toma 2, el número próximo entre sí se suma y el resultado se coloca en la nueva fila. Por ejemplo, para la tercera fila se pone 1 en los extremos y en medio de la suma de 1 y 1 pertenece a la fila anterior, quedando como resultado 2, y la fila 1, 2 y 1. Para la cuarta fila lo mismo, en los extremos se suma 1 más 2 y 2 más 1, quedando 3 y 3. Por lo tanto, la cuarta fila queda 1, 3, 3, 1. Cada fila del triángulo corresponde a una potencia específica. La fila 1 corresponde a la potencia 0, la fila 2 corresponde a la potencia 1, la fila 3 a la potencia 2, y así con las demás. Usarlos es sencillo. Si tenemos un binomio elevado a una potencia n con términos a y b, buscamos en el triángulo la fila correspondiente a esa potencia. Los números presentes a dicha fila serán los coeficientes de los términos de la multiplicación desarrollada. Se colocan los coeficientes multiplicados por a y b con distintas potencias, las cuales varían. Dependiendo del término, el primer término tendrá a con la potencia n y b con la potencia o. Después la potencia va disminuyendo hasta llegar a 0 y la b aumentando hasta llegar a n. Además, el triángulo de Pascal tiene otras aplicaciones, como calcular combinaciones, como los números triangulares y las potencias de 2. A continuación, hablaremos sobre qué es el binomio de Newton. Por supuesto, el binomio de Newton nos da una fórmula general para calcular cualquier potencia de un binomio. Con esta fórmula se puede determinar los coeficientes del triángulo de Pascal de manera directa, sin necesidad de utilizar coeficientes de una potencia anterior como sucede en el triángulo. Con la fórmula se obtienen los coeficientes del triángulo de Pascal a través de números combinatorios, los cuales son el número de combinaciones posibles que puede tener un número determinado de objetos. Y lo mejor de esta fórmula es que funciona para cualquier potencia, sin importar lo grande que sea. Solo necesitas calcular los coeficientes binomiales y aplicar las potencias correctamente. Algo importante a tomar en cuenta es que cuando el segundo término es negativo, los coeficientes se alternan entre positivo y negativo, empezando por positivo. Y de esta forma concluimos este episodio. El día de hoy aprendimos qué son las potencias de binomios, cómo desarrollarlas usando métodos como el triángulo de Pascal y cómo la fórmula del binomio de Newton nos ayuda a resolver problemas más avanzados.
Espero que esta conversación les haya sido útil y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Hasta luego.